tú no me puedes decir a mí que lo que yo he vivido es mentira. Yo conozco amigos que no tenían y que no iban a la escuela en muchas ocasiones por no tener zapatos. Hay un hombre que era comunista que tira amoníaco, las tira para dentro de la iglesia, ¿no? A la iglesia que tú ibas. Sí, cae en la parte donde estábamos los niños, o sea, se pone fea la cosa. Al tipo no le pasa nada por hacer lo que hace. Yo creo que la raíz cristiana te va llevando a ser anticomunista. Oscar no viene solamente a hablar de política, es el cubano detrás de Devolucionarios y Greenfits, deporte, fe, lectura y una historia marcada por salir de Cuba y descubrir que afuera todavía había gente defendiendo lo que él había sufrido adentro. El comunismo es todo lo antioccidental unificado para destruir sociedad. ¿Y tú crees que en Cuba la gente son comunistas? Sí. Alguien tiene un control remoto, lo que toca hoy es protestar por casa. Salen y protestan por casa. Y ahora contra ICE. Y salen y protestan contra ICE. Y ahora por el cambio climático. Y salen y protestan por el cambio climático. Y es una manera de mantener controlados a los de abajo, yo diría bastante factible. En esta conversación me siento con Oscar para ir desde la persecución religiosa en Cuba y el choque con la izquierda en Uruguay hasta la pregunta de fondo: si Cuba se libera, ¿qué mentalidad tenemos que sacar primero para no volver a caer en la misma trampa? Porque si no vamos a ser pueras eternos, vamos a ser niños eternos creyendo que el Estado nos puede mantener cuando el dinero, la plata del Estado, somos nosotros. Dios mediante, este es el último año de la dictadura. Soy Amén. muy optimista. ¿Metes esa Y ojalá, predicción? Sí, tiene que ser ahora. ¿Crees que ellos están ganando tiempo? Van a bloquear por todos lados, lo van a meter en juicio, le van a hacer, la gobernanza se la van a hacer imposible. Y si le hacen la gobernanza imposible, pues no va a poder hacer nada con Cuba. Este episodio llega a ustedes gracias a Roofing Experts Services Inc. y por supuesto gracias a la clínica My Cosmetic Surgery. Ahora sí, regresamos al episodio. No, esa pregunta está complicada. No sé cuál. Yo creo que te diría que todos. Todos me gusta, en general, a las cosas que me dedico, me gustan todas. Y me gusta lo que hago. O sea, lo disfruto muchísimo. Pero yo, si a mí me preguntaran cuál te gusta más, yo creo que el UFC. Lo que pasa es que a mí el deporte me gusta más practicarlo que hablarlo. En mi caso. Yo hablo desde lo que me gusta practicarlo. Si a mí tú me dejaras, si tú me dices, te puedes ganar la vida haciendo jiu-jitsu nada más, yo te digo, perfecto. O sea, quítame todo lo demás y hago jiu-jitsu y mi familia y mis cosas, leer y eso yo lo hago. Yo lo hago. Quiere decir que... ¿Y por qué entonces prefieres hablar, comentar? Porque lo haces muy bien, ¿eh? Porque en el plano político sí tengo esa necesidad. O sea, sí siento que hay una necesidad desde que salí de Cuba, pero ya es más un compromiso mío con lo que nos fue pasando a nosotros como cubanos. Cuando salgo de Uruguay, que sucede todo lo que sucede, porque Uruguay es un mundo nuevo en el que tú descubres, no como en Estados Unidos. El que viene, el cubano que sale a Estados Unidos, se topa con el mundo normal. En Cuba hay una dictadura, ¿ok? En Cuba hay una dictadura y eso lo podemos charlar sin mayores contratiempos. Pero tú vas a Uruguay, o tú vas a México, o tú vas a países latinoamericanos, o te encuentras con argentinos y te dicen, ¿cómo? Si Cuba es el bastión en contra del imperialismo yanqui, Gringolandia son los malos. A quienes tenemos que quitar del camino son a los gringos. Y tú te quedas así y te dices, ¿tú sabes lo que tú estás hablando? O sea, ¿tú en serio sabes lo que hay en mi país? ¿Tú entiendes lo que hay en mi país? No, el traidor eres tú. Y ahí cuando te despiertas en esa realidad, tú dices, no, espérate, o sea, ahí tiene que existir un compromiso, al menos ¿no? en personas como yo, de decir, no, o sea, esto lo tengo que comentar. Y cuando estabas en Cuba, ¿cuándo te despiertas? ¿Te despiertas en Uruguay? ¿Te despiertas en Cuba? No, yo soy gusano de chiquitico. O sea, yo tengo amigos que acá me dicen, seguiste siendo gusano. Seguiste siendo gusano, nunca dejaste de ser gusano. ¿Pero de dónde viene? ¿De tu familia? ¿De un despertar profundo tuyo? ¿De dónde salió? ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, coño, que esta gente son unos descarados todos? Mira, en mi casa somos cristianos desde que yo soy bastante pequeño. No sé, capaz que desde que tengo uso de memoria. Y el cristianismo no estaba bien visto. Yo soy del 87
el Papa fue a Cuba en el 99, si no me equivoco, algo así, si mal no recuerdo. Anterior a eso, recuerda, no había Pascua, Navidad, no había ahí, se celebraba lo que celebramos nosotros. El triunfo de la revolución, el 26 de julio, y las fechas locas de Fidel. 13 de agosto, Ajá. 28 de septiembre. Lo que ellos dicen que hay que celebrar porque ellos hacen la historia a su manera. ¿Y qué pasa? Que a nosotros, desde que yo era niño, y ese día a mí sí se me quedó grabado, no tengo muchas memorias de mi infancia prematura, pero hay un hombre que era comunista que tira amoníaco, eran bolsas, no sé si eran preservativos o algo así, con amoníaco, pipi y caca. Las tira para dentro de la iglesia, ¿no? ¿A la iglesia que tú ibas? Sí, a la iglesia donde íbamos. Eso cae en la parte donde estábamos los niños, o sea, se pone fea la cosa. Salen corriendo la gente de la iglesia y lo logran Capturar. atrapar al tipo. Al tipo no le pasa nada por hacer lo que hace. Y yo creo que la raíz cristiana te va llevando a ser anticomunista. O sea, sí o sí. No hay una unión entre el cristianismo. Hay gente que piensa que es nada más por la creación y la evolución. No es verdad. O sea, existen creacionistas que son evolucionistas. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pensamiento atrasado te hace creer que sí, pero no. Es más bien a nivel ético y moral donde tú encuentras esas diferencias. Y ahí, poquito a poquito, con las críticas en la escuela, por ejemplo, sí, el cristiano. Yo no tengo problema con las críticas. O sea, bueno, todos tenemos un poco de problemas con las críticas, pero yo puedo vivir con eso, pero aún así es la gotita de agua cayendo y tú sin entender el por qué no me puedes aceptar normal. O sea, por qué todo el tiempo tiene que ser una crítica, mirarte de lado. A mi papá, que mi papá ponía películas cristianas y esas cosas, que se lo lleven y lo amenacen. O sea, tampoco es que fuera contrarrevolucionario, que es lo que en Cuba, ¿sabes? Y por ahí va surgiendo todo ese germen que te va llevando a no entender por qué el sistema te odia de esa manera y por qué no eres válido dentro de ese sistema y tu familia no es válida dentro de ese sistema. Y ahí vas creciendo con eso. Vas creciendo con ese germen. ¿Es odio? No, para nada. Yo no me alegré el día que se murió Fidel, por ponerte un ejemplo. Se murió el día de mi cumpleaños. Yo cumplo el 25 de noviembre. Se murió el día de mi cumpleaños Fidel, 2016. Estaba en California, en casa de un amigo durmiendo en un canapé. ¿Por qué no te alegraste? Porque no iba a cambiar nada. Si no cambia la perspectiva de las personas, si a nivel ético y moral no cambiamos como pueblo, no va a cambiar nada. Se puede morir quien se pueda morir. Se pueden morir todos ellos. Si no cambiamos ética y moralmente toda la sociedad, el cubano va a seguir siendo lo que es. ¿Y qué es lo que es el cubano? Según tu perspectiva, estuviste en Uruguay, estuviste en Latinoamérica, viste cómo viven los uruguayos, cómo piensan ellos. Ahora viviste en California, creo que estás viviendo en Tampa ahora mismo. ¿Cómo tú ves los cubanos? Yo siempre he dicho que la forma de valorar a una sociedad es mirando específicamente las músicas más populares de esa sociedad. Si tú ves que la música es un desastre completamente, ya tú sabes que la sociedad es un desastre. Esa es la forma de yo mirarlo, ¿no? De testear la sociedad. ¿Cómo tú ves al cubano ahora mismo? Que ha sido destruido no por culpa de nosotros, ha sido destruido por 67 años de adoctrinamiento, generación tras generación, mintiéndonos, engañándonos, perdiendo nuestros valores, perdiendo los valores cristianos, los valores católicos, perdiendo todo tipo de valores y mintiéndonos entre nosotros mismos. Ha creado una aberración literalmente dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo lo ves tú? Desde tu perspectiva, desde el sufrimiento de lo que te hicieron en las iglesias, no la iglesia, sino lo que te hizo la dictadura cubana por pertenecer a una iglesia. ¿Cómo lo ves tú? Ahí es donde hay evidentemente opiniones dispares, ¿no? Porque no podemos decir tampoco que el cubano es un grupo monolítico, que todo el mundo es igual. Uh-huh. Ahí estaríamos generalizando. Pero sí que es verdad que la parte popular del cubano no es la mejor. O sea, la parte popular del cubano es esa, es el hombre nuevo del comunismo, que desgraciadamente no es ni siquiera lo que ellos buscaban, porque supuestamente estaban buscando una especie de superhombre, ¿no? Al estilo Nietzsche, que sacrificara todo por la sociedad y
y es mentira, ni siquiera ellos mismos lo hicieron. Ninguno de ellos se sacrificó realmente. Todos vivieron y viven como les da la gana, haciendo lo que les da la gana, y como capitalistas, principalmente. Y hay una parte de la sociedad cubana que desgraciadamente es relativamente grande, que sí ha perdido todos los valores. ¿Cuán grande? Sería complicado saber cuán grande. Puede ser un 50-50. 50, Desde mi 50. punto de vista. Yo creo que más, pero bueno, 50-50. Puede ser más. Yo creo que un 80-20. Puede ser. Puede ser, inclusive puede ser un 80-20. Creo que se va por un 80-20 porque lo que yo veo, incluso personas ya con nuestra edad, por lo menos yo tengo 42 años, con mi edad y que yo lo veo, yo digo, estamos perdidos. ¿Qué tipo de sociedad vamos a creer? Y no, y esto y la próxima generación que viene debe ser peor porque estos son las personas que van a criar a los otros hijos, ¿verdad? Es complicadísimo. Entonces, estabas en la iglesia, disculpa que me fui completo con la iglesia de los valores y cómo te convertiste en gusano. ¿Te gusta que te digan gusano? No me importa. No te importa. Ya llega un punto en el que lo cargas, yo creo que tú también, con orgullo, ¿no? Es como, chévere, cool. Chévere, güey, cool ser gusano, ¿eh? Sí. Entonces, llegas a Uruguay y te encuentras que en Uruguay hay posiblemente más izquierdosos que en Cuba. O sea, Tú sabes que te iba a decir una cosa antes que se me olvidara. Sí, preocúpate cuando una sociedad cierran los burdeles y cierran las iglesias. Fíjate, de un extremo a otro. Cuando tú veas que una sociedad corta todo eso, preocúpate porque algo grande o malo va a suceder dentro de la sociedad. Y eso fue lo que ocurrió en Cuba. Cortaron por un lado la prostitución y cortaron por el otro lado la iglesia y que trataron de crear eso que ellos llaman el hombre nuevo. Entonces, llegas a Uruguay, hay libertad en la iglesia, hay libertad en la prostitución, es decir, una sociedad funcional se puede decir, pero hay mucha izquierda. Sí. Mucha. Demasiada. Sí. Y tienes que enfrentarte. Dice, coño, salí de Guatemala para Guatapeor. No así. No, en Uruguay fue mi primer choque con una parte del capitalismo bonita. Uh-huh. Yo recuerdo que mi tía me dijo, ve y compra un pan. Y yo salí el primer día. Yo llegué de madrugada, me desperté a las 10 de la mañana, pues llegué como a las 3 o 4 de la mañana. Y como a las 9, 10 de la mañana, mi tía me dice, ve ahí al kiosco de la esquina y compra un pan. Allá se les llama almacenes. Y salgo y veo que hay, no sé, 5 o 7 tipos, no sé cuántos tipos de panes. Y yo me quedo así y yo digo, ¿qué pan? O sea, porque en Cuba tú vas a comprar el pan. Pan. El pan. Y yo me quedo así y yo digo, wow. O sea, aquí tengo para elegir qué pan. Y es bonito chocar con eso y mirar que los almacenes están repletos hasta arriba, no como las bodegas de Cuba, que son anaqueles vacíos. O sea, es un despropósito, la verdad. Cuando tú ves las fotos de la antigua Cuba con la Cuba moderna, que parecen que es al revés. O sea, parece que la Cuba moderna es la antigua y la moderna, la de hoy, la antigua. O sea, es una cosa loca, todo vacío, todo. Y eso a mí me sorprendió mucho. ¿Qué pasa? Que hasta cierto punto tienen libre mercado, eso se los permite, pero a nivel interno sí que es una sociedad que, ojo, yo tengo todo el agradecimiento del mundo para Uruguay como país. A mí me permitió ser persona. Te empiezas a sentir bien contigo mismo porque no te sientes un ladrón, no te sientes constantemente un apestado social, no te sientes una persona que está violando la ley constantemente. Ya tú puedes vender lo que tú quieras, compra, vende, trabaja, gana lo tuyo y haz lo que te dé la gana. Pero ¿qué pasa? Que por lo que sea, y yo creo que en parte la dictadura cubana ha tenido un rol muy importante en todo eso, Estados Unidos es visto como el malo de la película, en el mundo entero también, incluso en Europa, que fueron de los que ellos copiaron el sistema democrático, fue Estados Unidos, porque ellos se metieron en todas las locuras nacionalistas en las que entraron en la Segunda Guerra Mundial. Incluso ellos también odian, por lo que sea, a Estados Unidos. Los desprecian a Estados Unidos. Y en Hispanoamérica también sucede lo mismo. Entonces te das cuenta que Cuba es casi como un bastión que se resiste al imperialismo yanqui, cuando realmente si ellos quisieran los borraran de un plumazo y ya está. O sea, no tiene sentido pensar que hay una resistencia latente y real. Es mentira, es ficción, es pura ficción. Es, no lo sé, el gamberro de la calle que no te deshaces de él porque no quieres. O sea, no es más que eso.
¿Qué es un gamberro? Un gamberro es... ¿Un ladrón? No necesariamente un ladrón. ¿Estafador? Como un cabrón de la calle, alguien, un vividor, ¿Un abusador? Puede ser también. ¿Esa palabra es uruguaya? Española, creo. ¿Español? No lo sé. Gamberro, nunca lo había La he escuchado. leído en algún lado. No sé. Deja de buscar el lenguaje rebuscado aquí. Mala mía. Me quedé así, Mala gamberro. mía. No, quería entender bien lo que me estabas tratando de decir. Un chorro se le diría en Uruguay. Un chorro. Un chorro. Entonces, cuando la gente te empezaba a decir, oye, Cuba, oye, sí, Cuba, mira, Cuba, el bastión, eso, ¿cuál era tu reacción? Al principio fue de discusión. Y te voy a contar una en específico. Yo, cuando llego, un poco grande y fuerte, lo primero que me ofrecen para trabajar es guardia de seguridad. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Nadie me daba mucha conversación ni nada. Yo siempre estaba ahí serio, parado, no, nada del otro mundo. Me daban un arma. Mira tú qué interesante. Vamos a empezar por ahí antes de llegar a esa conversación. Te dan un arma y un chaleco antibalas. Pero pasabas el curso de tiro, tirabas todo eso lo hice en Uruguay. Pero te advertían que tú no le puedes tirar a ningún ladrón ni le puedes tirar a nadie. Ni aunque entren con un arma. Si entran con un arma, tú te tiras en el piso y haces lo que te diga el ladrón. Entonces, ¿para qué me das un arma? Soy un tiro en blanco, o sea, no me des arma. Tanto así que al cabo de los meses nos desarmaron a todos los guardias de seguridad. El que entra a robar, roba. Y para mí era desquiciante aquello. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿cómo puede ser una sociedad donde el ladrón tiene más beneficios que el que está trabajando? No hace mucho sentido. Y me ponen en la universidad, no sé si era de artes o algo así. No recuerdo. Está en 18 de julio y es una universidad que creo que es de artes. Y por primera vez me encuentro con lo que es una feminista. No tenía ni idea. En Cuba tú sabes que eso no existía. Yo salí en 2013. En 2013 eso no caminaba. O sea, nada que ver. Teníamos problemas reales. No podíamos estar comiendo tanta basura en si el feminismo va a lograr un cambio en algo. Y la mujer, ¿de dónde tú eres? Soy cubano. ¿Cuba? ¿Y qué haces aquí? Para mí la pregunta era obvia. O sea, yo me quedé mirándole. ¿Cómo quedo aquí? Me sale la misma sonrisa que te está saliendo, tío. ¿Cómo quedo aquí? Le digo. Como si todo fuera un paraíso. No, yo abandono a mi familia, me voy solo y vengo para acá yo solo a no sé cuántos miles de kilómetros. Porque soy masoquista, me gusta darme golpe yo mismo. Sí, me gusta. Sí. Y le digo, mi país está muy mal. O sea, mi país está muy mal y tenemos la necesidad de ganarnos la vida afuera. Y me dice, ¿pero cómo? O sea, un país tan hermoso como el tuyo, ¿cómo vas a decir esas cosas? Y le digo, porque es la realidad, o sea, no es ficción, es la realidad. Y si algo nunca he rechazado, ni con comunistas dentro de Cuba, ni con comunistas fuera de Cuba, es un debate. O sea, puedes tener más o menos razón, pero de lo que viví es difícil que me puedas dar clases, ¿sabes? Y esta gente te dan clases de cómo tú viviste. O sea, es el tipo de comunista que te dice que lo que tú viviste no es real y que en realidad tú no estás entendiendo lo que está pasando. O sea, Estados Unidos es malo. Eres anormal. Sí, tú no. Y ni siquiera es peor. O sea, tú no entiendes la realidad. ¿Sabes? Es una cosa muy rara. Y yo la miraba a aquella mujer. O sea, no quiero faltar al respeto en este sentido, pero un poco pasada de peso, con los cortes de pelo de feminista, con los tintes de pelo de feminista. Pero yo no sabía detectar porque una mujer mayor tenía esa apariencia. No lo sabía en ese momento, no lo entendía. Llevaba capaz que 1 mes y medio en Uruguay. Yo no entendía muchas cosas. Y yo me quedo así y le digo, pero tú me estás diciendo a mí que lo que yo he vivido no es real. Bueno, yo lo que te quiero decir es que Estados Unidos, tú no lo puedes defender de ninguna manera. Porque Estados Unidos es el país que oprima a tu pueblo. Y le digo, bueno, mi referencia es la contraria. O sea, la familia, la poquita que tengo, de vez en cuando pueden, nos mandan algo y con eso podemos sobrevivir. O sea, mi referencia es totalmente la contraria a la que usted tiene. Son los que nos han salvado, más bien. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Para tener un concepto de lo que tú una panorámica. Todo eso tú estabas trabajando. Sí, yo estaba trabajando. Tú estabas trabajando con tu chaleco, con chaleco, y de pronto te tengo una persona y tú empiezas un debate en plena... No lo empecé yo, ella fue bueno, sí, pero estoy hablando de que estabas trabajando, para que la gente entienda. Sí. Yo tenía que dar la ronda adentro, tenía como aquí mismo, dar una ronda, era muy grande, es una universidad, y a ella me la tropiezo en una de esas rondas, adentro de la universidad. Y ella me viene a porfiar todo lo que yo he vivido.
Y se llega a acalorar un poco la discusión, porque hay un punto en que yo le digo, no, tú no me puedes decir a mí que lo que yo he vivido es mentira. O sea, tú no me puedes decir a mí que el hecho de que mis padres no pudieran comprarme un par de zapatos de 7º a 9º es mentira. O sea, pero no a mí. Yo tenía uno. Yo conozco amigos que no tenían y que no iban a la escuela en muchas ocasiones por no tener zapatos. O sea, ¿qué me estás contando? Lo que estás diciendo es un delirio. O sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Feminista al fin se salta un poco y yo digo, mira, no voy a perder mi trabajo tampoco por una discusión. Le digo, mira, todo bien, tengo que seguir haciendo mi trabajo y hasta ahí me voy. De ahí paso a trabajar en la construcción. Sindicatos. Sindicatos fuertísimos en Uruguay, en Hispanoamérica, en casi todos los países fuertísimos. El tema de los sindicatos. Y empiezan, la primera vez que paran, estando yo en la obra, y esto te lo prometo, Darwin, que fue así, me mordió un perro. A mí no me importa, o sea, me muerde un perro que estaba cuidando la zona donde se cuidaban las bicicletas y los autos y las motos y todo esto. Yo iba en bicicleta a la hora de construcción y ahí tenían un perro guardián, que era un pastor alemán normal, pero tenía la cadena, no sé, 5 metros de cadena. Jamás y nunca me imaginé que el perro tuviera 5 metros de cadena. El perro salió corriendo. Yo le tengo miedo a los animales. O sea, me quedé ahí y el perro me mordió en la pierna. Le fui a dar una patada, el perro se mandó a correr. O sea, no fue una cosa... me mordió y ya. Sí. En Cuba me han mordido perros también y no... Y aquella gente pararon, creo que fueron 3 días. Y yo en un principio dije, mira qué buenos que son. Pero pararon 3 días porque en protesta. Sí, en protesta para que sacaran a los perros de la obra. Para que sacaran a los perros de la obra. Y yo me quedé así y dije, bueno, hubiese sido... Yo no quería que sacaran al perro, porque pobre perro, o sea, estaba haciendo su trabajo. No le pongas una cadena de 5 metros, cabrón, ponle una cadena de 1 metro. Dibuja una línea y si tienes que soltar un día al perro porque alguien está robando, lo sueltas, pero no seas cabrón con los animales porque no tiene nada que ver. Pero bueno, yo me quedé así, yo dije, bueno, mira esta gente qué bueno que son, que se preocupan por un cubano y ahí hacen su reunión y... hablan de los perros tienen que estar fuera de la obra, no puede ser, siempre es lo mismo y tal. Y todo termina en un discurso cuasi anticapitalista, ¿no? Pero te llevas bien con esa gente. O sea, esa gente son como los cubanos. O sea, los seres humanos somos más o menos igual. Las mismas conversaciones, las mismas amistades. No son mala gente. Es simplemente que tienen ese chip. De por todo vamos a parar. Y ok, un paro de 3 días. Yo había acabado de entrar. 3 días sin trabajo me venía muy mal. Pero dije, ok, está bien. Sacaron a los perros de la obra. 3 días de paro, pero negociaron que iban a sacar a los perros de la obra. Y no me acuerdo qué otra cosa ganaron. Y después me vino el problema de vamos a parar. Yo ni me acuerdo por qué fue. Ya, Darwin. Ya era una gracia. Te lo juro. Y hubo un paro que fue 1 mes. Un mes entero. Ellos intentan explicarme ahí que así es como se logran los derechos sociales. Y yo le digo, mira, todos los derechos sociales que tú me dices, incluso te van a pagar más dinero, pues te van a subir el salario un 3%. Cuando terminemos todo esto, tú vas a ver que siempre te van a subir el salario. Y yo, ya, pero si le quitas el mes que trabajé. O sea, me quedé en banca. Sí, no sé si un 3% tirando el cálculo a largo plazo me da. Pero ya no me estaba gustando el tema del sindicato, aunque me llevaba muy bien con algunos de los sindicalistas, no con los de alto rango, sino con los que estaban en la obra con nosotros. Algunos que otros trabajaban mucho y yo respeto a la gente que trabaja. Yo no me importa si eres socialista o comunista. Si tú trabajas duro, yo te respeto. Y no eran vagos. De los que te estoy hablando, 1 o 2 no eran vagos. Eran tipos que trabajaban duro también en la obra. Y me intentaron explicar toda la lucha social y todo eso. Le digo, todo bien, pero tengo familia en Cuba y no tengo dinero para pagar la renta. O sea, no puedo. O sea, no puedo. Y ahí vino ese pequeño choque con los sindicalistas, que no fue tan grande tampoco, pero sí chocamos. O sea, sí hubo choques de yo no voy a parar hoy. Váyanse ustedes a parar. Y viene el capataz de la obra y te dice, Cuba, es que me dicen Cuba en Uruguay. Sí. Me dicen, Cuba, es que tienes que parar, porque ¿dónde vas a dejar las herramientas? Tienes que parar. O sea, tienes que guardar las cosas, parar. O sea, que yo estoy obligado a no ganar dinero por... Sí. Ok, chévere. Está bien. 1 mes entero de paro. ¿En tu casa y sin hacer nada? Sí, tú puedes ir a la obra. Hacen... O sea, tienes que verlo. Es una cultura el paro. Ok. Es una cultura. Hacen asados. ¿Afuera de la obra? Sí, afuera.
con las mismas tablas de la hora. Para burlarse de... No, para que no entren y salgan camiones, para que no se puedan hacer para bloquear trabajo, cualquier para cosa, bloquear sí. y todo esto. Para que no traigan a otros trabajadores. También. Ok. O sea, es una cultura. No te pienses que es... La cultura del paro es divina. Y me quedo así, ok, está bien. Ya paramos este mes, todo chévere. Ahí me dicen, viste, la subida de salario, subieron el salario un 3, un 4%, no lo sé. Es gracias a los paros y todo esto. Está bien, pero no me convence esto. A mí no me sirve esto de no trabajar para ganar un poquito más. O sea, yo creo que déjame a mí hablarlo. Además, dentro de las mismas horas tú puedes subir de categoría. Empiezas como peón, oficial, soldador. Y mi objetivo estaba en eso. Incluso llegar a ser capataz, ¿por qué no? O sea, mi objetivo no era ser peón. Yo entré siendo peón, pero a los 3 meses ya yo era oficial. Y ya yo estaba aprendiendo a soldar bien como se debe, viendo videos, estudiando cómo se suelda, cómo tiene que ser un cordón de soldadura, las diferentes técnicas que hay. Y yo quiero ser de lo mejor y así es como yo me voy a ganar más dinero. Claro. No que me pares un mes la obra. No, yo voy a ganar más dinero siendo más valioso al capitalista que me contrata a mí. Esa es mi manera de pensar. Y no intentando que me paguen más porque sí, porque eso no existe. O sea, no existe. El dinero de la nada. Quiere decir que todo eso fue una escuela para ti. Sí. Y de ahí, ¿cuál es el momento que tú empiezas a estudiar? Porque tú eres una persona que he visto y que ha estudiado mucho y que siempre hace referencias a libros. Oye, tal libro, tienes que leer tal libro porque en tal libro te dicen esto, el fenómeno que está ocurriendo ahora. ¿Es a partir de ese momento que fue antes? Después. Después. Ok. ¿Qué vino primero, el UFC o tu pasión política? El fanatismo mío por la UFC viene desde Cuba. Sí, yo entrenaba MMA en Cuba ya. ¿Cuál es el problema, Oscar, que hay con Cuba? Somos cubanos, pero la gente que ve este podcast, a lo mejor... el objetivo mío de crear este podcast es que la gente vea otras perspectivas, y no solamente la mía, de traerla, conversar. Charlie Kirk decía que cuando la gente paraba de hablar, empezaban a ocurrir cosas malas. Sí. Entonces, ¿cuál tú crees que es el problema de Cuba? Fíjate que ahorita te estábamos hablando sobre la situación en Cuba, cómo es el cubano, pero ¿cuál es el problema de Cuba ahora mismo? ¿Es la dictadura? ¿Es el propio cubano? ¿Es las divisiones? ¿Es la economía? ¿Es la sociedad? ¿Es la religión? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba ahora mismo desde tu punto de vista? Vamos a elaborar esta sección aquí para poder entendernos mejor. Indudablemente el comunismo. O sea, eso no tiene ninguna duda. El comunismo es todo lo antioccidental unificado para destruir sociedades. ¿Y tú crees que en Cuba la gente son comunistas? Sí. ¿Comunistas de que creen que el comunismo, que no haya dinero, que todos vamos a pensar igual, que todos vamos a ser iguales? Sí. ¿Quién lo piensa? Muchísima gente. Y de los líderes, muchos de ellos lo piensan. Pero cuando tú ves el contraste de muchos líderes, lo que ves es que ellos son tienen más lujo que las demás personas. Claro, pero eso es el resultado de la aplicación del comunismo. Cuando tú aplicas el comunismo, lo que vas a tener son las disparidades sociales más grandes que te puedes encontrar en cualquier sociedad. Eso de medir el índice de Gini, si no saben lo que es el índice de Gini, es un índice para medir la desigualdad. Uh-huh. Si tú mides la desigualdad real en Cuba, es una locura. O sea, un 1% viviendo extremadamente bien, un 99% viviendo en pésimas condiciones. Como el comunismo no puede funcionar, el socialismo no puede funcionar, no funciona. Ya que me estabas hablando de libros y eso, Mises. Eso lo probó Mises. En 1921-22 escribió un libro que se llama Socialismo y ahí él simplemente redactó lo que es la teoría de la imposibilidad del socialismo. Y es que en el socialismo, al no existir el libre mercado, no existen intercambios. Como no existen intercambios, no existen precios. Donde no existe precios, no existe economía. Y tú no puedes calcular. No existe cálculo económico. Al no existir cálculo económico, no existe nada. Se va a ir toda la mierda. De hecho, el capitalismo es inevitable. Eso es un tema aparte. Pero en Cuba sí hay capitalismo en el pueblo también. Esto mismo que tú me estabas diciendo. Pero porque es inevitable. ¿Cómo es inevitable el capitalismo? El tráfico de leche en polvo, por ejemplo. El tráfico de arroz del bodeguero. Cuando me estás hablando del mercado negro. ¿Cuál es el mercado negro? ¿Cuál es el mercado real en Cuba? El negro. El negro. Lo demás está distorsionado. El mercado real. Pero no existe un régimen socialista que no terminara en eso, a no ser el chino, que es capitalista a nivel económico. O sea, tuvieron que adoptar el capitalismo a nivel económico.
comunista a nivel político. Sí, pero a nivel teórico, hay muchísima gente que tiene ese mismo discurso, es que en Cuba no hay socialismo. Mira, hermano, entonces, ¿cuándo se va a aplicar el verdadero socialismo? Porque ya lo que sí me aburre es escuchar a la gente diciendo que no se ha aplicado el verdadero socialismo. No, se ha aplicado 150.000 veces y ha fracasado. Y cuando lo intentes aplicar el tuyo, que es el que tú crees que funciona, tampoco va a funcionar y va a suceder exactamente lo mismo que ha sucedido en Cuba, que simplemente esto le ocurrió a Lenin, también cuando aplicó el comunismo en la URSS. La NEP, la nueva política económica de Lenin, la tuvo que aplicar porque se estaba muriendo de hambre. Y tuvo que aplicar políticas capitalistas y tuvo que dar marcha atrás. O sea, si tú te fijas, en todas las sociedades comunistas han tenido que aplicar ciertas normas para ablandar un poco la situación, porque es que si no se te muere la población. Cuando no existe intercambio se muere la gente de hambre. Literal, no estamos hablando aquí de una utopía. No, literalmente la gente empieza a morir de hambre. Tú dices cuando el Estado se interpone entre el intercambio libre entre ciudadanos. Sí. Ahí se jode todo porque el Estado no deja que las personas intercambien. Y, por ejemplo, si yo tengo papas y tú tienes, no sé, plátano, yo me tengo que comer papa y tú te tienes que comer plátano. Pero hay gente que no tiene nada. Eso es lo más primitivo. Ese es el intercambio más primitivo, que es el trueque. Uh-huh. O sea, tú y yo intercambiando papas por boniato, pescado por malanga. ¿Ya? Eso es el trueque y es muy primitivo porque en ocasiones yo no quiero papa. O sea, yo tengo, por ejemplo, carne de caballo, pero yo no quiero papa, no me gusta la papa. Entonces tiene que existir un mecanismo intermedio. Que monetario. En un tiempo fue sal. En otros tiempos fueron diferentes tipos de moneda que fueron oro, plata. surgiendo. El oro se ha mantenido hasta hoy, Claro. La plata también han sostenido el valor hasta hoy, agraciadamente. Sostienen el valor en el tiempo, que eso es lo importante que tiene que tener y ser escaso. Para que sea moneda, tiene que ser escaso. Por eso el billete, el papel moneda es un poco una trampa, en la que, desgraciadamente, aquí en Estados Unidos en 1913 caímos por la aprobación del punto 5 del Manifiesto Comunista. Es muy interesante porque estamos viviendo en un mundo donde Marx ganó, desgraciadamente. Parece que no, pero Marx ganó. ¿Cómo ganó? Me interesa ese tema. La Reserva Federal, ¿qué es? Antes que entremos ahí, Sí. de la Reserva Federal. En el mundo, ¿cuántos países son capitalistas? Capitalistas como nos Que gustaría utilizan algunos, economía de capital. Economía Es que- capitalista, economía de intercambio libre, economía. Donde el Estado no se meta tanto. Porque el Estado siempre se va a meter a buscar su parte. Es que ese es el problema. ¿Cuál es el límite? Claro. ¿Cuánto le voy a cobrar? Claro. ¿Cuánto tienes que renunciar tú como individuo libre para darle ser otorgado otras cosas, es decir, otras, no sé, otras necesidades a otras personas que no hagan nada? Claro. Porque ahí es donde está el key de la cosa, ¿verdad? Sí. Los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de expresión. Pero ¿qué tal con el derecho de tener zapatos, el derecho a la vivienda, el derecho a esto? ¿Crees que existe ese derecho? Claro que no existe. Pero ahí es donde entra la izquierda, que quiere que existan esos derechos porque no deberían existir esos derechos. Esos derechos búscatelos tú. Tú tienes los 3 derechos fundamentales. Pero el problema de los gobiernos de ahora es que tratan de decir, ok, hay personas que van a necesitar esto. Ojo, te estoy diciendo como lo veo yo los gobiernos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Sí, te entiendo. Entonces, ellos dicen, bueno, alguien va a tener que renunciar aquí para poder dárselo a este. ¿Y cuánto tú tienes que renunciar de tu propiedad privada para poder ser otorgada a otra persona? Y la pregunta es si la otra persona se lo merece. Y entonces la izquierda pulula ahí porque te quiere quitar a ti para que le den a ellos. Pero el problema es que cuando pulula esa izquierda son una cantidad de votos porque no quieren trabajar, porque el ser humano es relativamente vago. Si a ti te dan un plato de comida, esto y aquello, lo otro, y tú dices, no hay que trabajar, no, y te quedas ahí. Y por eso hay más ricos y hay menos pobres. Que diga, hay menos ricos y más pobres, porque somos literalmente vagos. Pero la pregunta mía era, ¿cuántos países crees tú que son capitalistas, de economía capitalista? A día de hoy, en la mayoría del mundo, hay una mezcla, un mix. Un mix. Aquí Economía... en Estados Unidos, si me preguntas aquí en Estados Unidos Sí. cuánto hay, lo que te cobren de impuestos. Un 30, un 20, un 30, un 40, Mientras Lo que más te te cobren cobren, impuestos. es más socialista. más socialista, evidentemente. Por ejemplo, es muy evidente que en Nueva York hay mucho más socialismo que en Florida. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro.
Con Mandani las ahí. tasas impositivas, no solo por Mandani, o sea, las tasas impositivas en Nueva York, 40-50%, depende de cuánto ganes, pero rondan esos números. ¿Y no es contradictorio que los ricos, haya tantos ricos ahí con esa tasa impositiva? No, ha surgido con el marxismo cultural que tenemos ahora la culpa millonaria. O sea, es la culpa del blanco, que es una cosa súper absurda. Es casi pedir disculpas por el color de tu piel. No hay nada más racista que eso. Claro. Pero es que soy un privilegiado. ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que porque tú eres blanco eres más inteligente que yo o más? O sea, o es lo que si te lo crees, o sea, si realmente te crees que por ser blanco eres superior, eres más inteligente y tienes un privilegio, entonces eres racista directamente, ¿no? Y por otro lado, la culpa millonaria, la culpa del millonario moderno, que ahí tienes a Billie Eilish el otro día diciendo que no hay nadie ilegal en tierra robada. Y ella en una mansión de 3 millones de dólares. Una mansión y no deja entrar a nadie ahí. Una cosa de locos. Pero sí, además es muy cool. El millonario con culpa de clase es muy cool. ¿No? Es como, sí, yo soy millonario, pero acepto mi culpa de clase y la cargo y mira, Pero sigo siendo millonario. Pero sigo siendo millonario, ojo. Pero me autoflagelo delante tuyo para que tú creas que yo soy. Es como para quedar bien con la sociedad. Y entre ellos mismos también. O sea, una gala de esta que hizo, ¿cómo se llama? Alexandria Ocasio-Cortez, donde Que salió. Tax the Rich. Tax the Rich. Qué locura. Todos ustedes millonarios. Sí. O sea, entraste y te hiciste millonaria en nada y ahora ¿qué me estás contando de Tax the Rich? O sea, ¿qué es esto? Sí. Pero hemos visto que la izquierda, porque tú defiendes muy bien la lucha en contra de la izquierda se ha metido en muchos factores, en muchas minorías, por así decirlo. Como por ejemplo, no sé, los trans, los negros con Black Lives Matter, las feministas. La izquierda no puede hacer eso sola. Tiene que haber algo mucho más arriba para empoderar esas pequeñas minorías. Porque si tú eres minoría y todos los demás somos mayoría, tú no puedes pasar por encima de nosotros. Como por ejemplo la comunidad LGBTQ, que vimos que todo era pintado con la bandera. Empezó con el Día del Orgullo Gay y ya después terminamos en un mes del Orgullo Gay. ¿Tú crees que vamos a decir élite, por decir un nombre, esas élites de arriba son de izquierda porque son muy millonarios que mueven estas pequeñas minorías? Te estoy entrando un poco en teoría de conspiración, pero bueno, quería saber. No creo que sea de conspiración, ojo. O sea, creo que hay una parte muy real en eso. El de arriba quiere controlar al de abajo. Eso no es de ahora, eso es la historia de la humanidad. El que está arriba quiere controlar a los que están abajo porque ellos son más. Y en ocasiones se pueden unir y te pueden destruir. Entonces, el mejor mecanismo de control es la división. Y en realidad, como la izquierda siempre va a ser relativista, ellos pueden decir que están buscando unidad en la separación. Ahí tocaste un tema muy interesante, soy cristiano, y es el orgullo. El orgullo es el peor de los pecados. El orgullo es el pecado del diablo. O sea, el diablo, que no es como la gente cree, un bicho con cuernos y cola y tal, sino que era un ángel más, era un querubín hermoso. Así está escrito en la Biblia. Se creía más que Dios. Y de hecho, es el pecado también de Adán y Eva. Cuando la serpiente, el diablo, les dice, es que van a ser como dioses. Si se comen la manzana. Sí. La manzana es retórica, ¿no? Pero en realidad es cuando tú sepas lo mismo que sabe Dios, vas a ser como Él. Cuando tú tengas el conocimiento real de lo que es el bien y el mal, vas a ser como Dios. Y es el orgullo de querer ser como Dios. O sea, es el orgullo de querer ser más de lo que realmente eres. Y ahí es donde a esta gente les venden una identidad inexistente. Justo hoy lo estaba tocando con tabla. Tú puedes ser homosexual, no tengo ningún problema. El tema es cuando tú crees que la homosexualidad es tu identidad. Es como si tú y yo creyéramos que la heterosexualidad fuera la nuestra. Salir con una bandera afuera a gritar que somos heterosexuales. Como buscar aprobación. Sí. Es lo que me estás tratando de decir. Yo creo que es más que aprobación porque ya esto va directamente a la política. Ya tú buscas cupo político incluso. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes a todos estos colectivos divididos, los tienes controlados. O sea, evidentemente. Tú fíjate que toda esta gente se organiza para salir por lo que les digan. Greta lo mismo estaba por el cambio climático, que está por Gaza, que está por los gays, que está por lo que sea. O sea, que está por Cuba ahora, que quiere hacer una caravana esa. Que sí. Por lo que sea. Y todos salen al unísono.
alguien tiene un control remoto, y esto no es teoría de conspiración porque sucede. Se ve, es palpable y tú lo puedes ver. Hoy vamos a protestar por Gaza. Lo que toca hoy es protestar por Gaza. Y salen y protestan por Gaza. Y ahora contra ICE. Y salen y protestan contra ICE. Y ahora por el cambio climático. Y salen y protestan por el cambio climático. Eso no es teoría de conspiración. Eso es noticia y tú lo puedes ver día a día. Y es una manera de mantener controlado a los de abajo, yo diría bastante factible. Normalmente en un país como Estados Unidos, donde la clase media es fuerte, es grande, es poderosa, es más difícil de controlar. Y eso nos gusta en la élite, pero tampoco por teoría de conspiración, sino por naturaleza humana desde mi punto de vista. Eso no es algo que guste, salvo que esa élite quizás tenga unos valores en los que quiera defender una idea y no como tal simplemente gobernar o poseer, que sería muy diferente. Una de esas minorías era los trans. Sí. Empezaron a... Increíble, lo que se vio en esa época. Porque, a ver, si tú eres trans o te sientes cucaracha o lo que sea, a mí no me interesa, de verdad. Pero cuando empiezan a ir a las escuelas, cuando empiezan a cambiar los libros de texto, cuando empiezan a cambiar las políticas, cuando hay que reconocerte ya, y si no lo dices, bueno, te pueden incluso hasta meter preso. ¿Por qué tú crees que se crea lo de trans? Y digo trans porque pertenece también, me imagino, a la comunidad LGTBIQ, pero ¿por qué se hace un gran...? Porque habían varios factores. Es decir, para convertir a una persona trans, las farmacéuticas iban a hacer... Eso le generaba mucho dinero a las farmacéuticas. Pero ¿por qué tú crees, en tu punto de vista, y después te voy a dar el mío, de que querían de que un niño fuera una niña y de que una niña fuera un niño? ¿Por qué tú querías que quisieran hacer ese switch ahí? ¿Por qué? A ver, igual Agustín Laje es muy bueno en esto. No, es el mejor. Sí, creo que es bastante bueno. César Vidal también lo toca muy bien y muchos otros intelectuales lo tocan muy bien. Yo voy a decir la parte que a mí me corresponde y lo que yo creo. En parte yo sí creo que aquí hay una lucha espiritual también. Y la destrucción de la familia es sumamente importante. Es importantísimo porque cuando tú eres fiel a tu familia, tú no eres fiel a nada más que la familia. El comunista con quien se pelea, ellos son los primeros antifamilia. Hay un libro de Marx y Engels que se llama algo así como El origen de la familia, la propiedad privada y el no me acuerdo, y el Estado, creo que, no recuerdo, pero es algo así, lo pueden buscar por ahí, lo leí hace muchos años. Y ahí ellos explican los diferentes tipos de familia, que realmente la familia como tal es una construcción, como la conocemos hoy, papá, mamá, nené, abuelos, es una construcción burguesa. El problema es que con los hijos, tú tienes algo por lo que morir, y eso es muy fuerte. Tú puedes tener un perrijo, pero difícilmente tú des, capaz que hay algún loco, pero difícilmente tú des la vida por un perrijo. Es complicado. Pero tu hijo es diferente. O sea, es completamente diferente un hijo o una hija. Ahí cambia la cosa. Y toda tu fidelidad está en la familia, no está en el Estado. Y ellos están buscando precisamente una fidelidad a nivel estatal. Por otro lado, también está la teoría, que Laje la extiende muy bien, que es que ellos perdieron al obrero. Esa es otra parte fundamental de todo esto. Y al perder al obrero, necesitan buscar en otras partes pues su capital, porque habían perdido el capital humano completo. Ya nadie estaba luchando, ningún obrero en el capitalismo estaba luchando ¿por qué? O sea, nada. Aquí en Estados Unidos, ¿por qué? No, vamos a luchar. ¿Por qué? Si yo vivo recontra bien. Tú me dijiste que nunca iba a poder tener un auto y lo tengo. O sea, Ford lo dijo. Yo lo que quiero es que mis obreros se puedan comprar un carro, un Ford. Ese es mi meta. Que mis obreros se compren un Ford. Ya tengo mi auto, ya tengo mi casa, ya no vivo asfixiado, como tú me dijiste que iba a vivir en el capitalismo. Y resulta que cuando miro a los países socialistas, ahí sí están asfixiados. Entonces, realmente no tienen capital humano a día de... Bueno, no tenían. Ahora lo tienen. Y comenzaron a encontrar mucho capital humano. Y ahí vino incluso el feminismo, el heteropatriarcado. Por eso se habla de heteropatriarcado. Ya no es patriarcado nada más. Ya no es el gobierno de los patriarcas. Ahora es también hetero. Y el heteropatriarcado capitalista. O sea, ya pasamos de hetero a ser patriarcado y a ser capitalista. Con nombre y apellidos. Sí. Es una cosa que tú te quedas así y tú dices, es delirante. Y simplemente porque no vas a aceptar que se vive mejor en esta sociedad. No lo vas a aceptar. Y es una manera de gobernar muy bien. Para mí son mecanismos de control.
Y la parte de la lucha espiritual que te decía va principalmente en la familia. Romper el núcleo social, que es la familia, no hay otro. Es la familia, destruye la sociedad. Tú no, cuando te hablaba sobre porque en Canadá se vivió eso, ya tú sabes, la lucha fue fuerte. Y ahora están un poco tirándose para atrás. Cuando tú ves que a un niño le están diciendo que tú vas a ser una niña y a una niña que tú vas a ser un niño, ¿tú crees que están tratando de reducir la población? Sí, también. Pero es otra forma de control. Claro. Claro, los maltusianistas no existen de ahora, güey. O sea, el maltusianismo es muy... La trampa maltusiana. Sí, es muy antigua. O sea, esta gente, Thomas Malthus había creado una especie de gráfica en la que él decía que los seres humanos se estaban reproduciendo más rápido de lo que estaba creciendo la producción de alimentos, y que iba a llegar un punto en el que la curva humana iba a estar muy por encima de los alimentos y nos íbamos a morir todos. O una gran parte de la población iba a morir por eso. Y que había que matar a los pobres. Sí. Es que la locura. Una de las partes que todavía no se entiende es esa, es la muerte al pobre. Me llama la atención porque el Partido Demócrata siempre ha representado la parte de la muerte al pobre. ¿Cómo tú lo ves? Muy fácil. Cada vez que hablo con una feminista, cada vez que debato con una feminista y me dice, es que si yo no tengo los recursos suficientes, yo no voy a tener hijos. Y yo miro hacia atrás y yo digo, mis padres no hubieran tenido hijos, tus abuelos, en donde sea. Si tus abuelos eran españoles, vivieron una guerra civil, ya no te voy a hablar de la gente que vivió en el 1700, en 1800, que... O sea, olvídate. Esa gente, olvídate. No, nos hubiéramos extinguido hace muchísimo tiempo. Pero además, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir? Que el pobre no tiene derecho a vivir. Que el pobre no tiene derecho a tener hijos. A reproducirse. Sí. Esto lo defendía Margaret Sanger, el Partido Demócrata, con Woodrow Wilson en la década del 10, que ahí yo creo que se forjaron grandes males aquí en Estados Unidos. Era lo que defendía. El aborto proviene de ahí también. Esta misma política de hacer creer a los niños que son algo que no son, es también confundir para evitar su reproducción. Sabemos que el niño que toma bloqueadores hormonales no se va a reproducir. Se vuelve estéril. Es estéril. Y encima, para la parte capitalista, porque ellos también, que les encanta criticar el capitalismo, sí que es verdad que se aprovecha de eso. Eso es una realidad. Las farmacéuticas. Tienes un paciente eterno hasta... Ojo, no viven mucho, ¿eh? ¿Cuál es el rango de vida de un trans? No lo tengo claro, pero no creo que lleguen a los 70 años. No, pero imagínate tú con la cantidad de... Fíjate que me resulta curioso, y estoy seguro que te vas a poner de acuerdo con esto conmigo, con lo que yo te voy a decir aquí ahora. ¿Te has fijado? Ahora, recientemente hubo un tiroteo en Canadá, en una escuela. Sí. ¿Adivina qué era? Un trans. Un trans. Sí. Pero fíjate que era la mamá obligó a ese niño que se convirtiera en un trans. Fíjate. Y días antes se había metido en Roblox y había creado una escena de que estaba en un centro comercial tirando a la gente tiros. La pregunta mía es, todos los bloqueadores, todas estas cosas que se utilizan, todo este medicamento, toda esta química se utiliza, ¿tú crees que le da ciertos problemas mentales a los trans? A ver, lo que sí está probado, y esto ya más bien del mundo del culturismo te lo digo, es que cuando tú consumes alguna sustancia, como pueden ser testosterona, etcétera, etcétera, eso depende porque el trans de hombre a mujer es al revés. O sea, lo que hace es bloquear la testosterona y subir los estrógenos para feminizarse. Claro. Y en el de mujer a hombre es al revés, se meten testosterona y todo eso. Sí que es verdad que alteran el comportamiento humano. Lo alteran a nivel hormonal y por eso también... Pero desde mi punto de vista yo creo que también estas son gente que por lo que sea tienen una lucha espiritual la cual no se suple. Y es evidente que no se está supliendo esa lucha espiritual. Es muy evidente, no solamente por esto que estamos mencionando aquí, que hay quien te puede decir, es anecdótico. Hay muchos otros tiroteos que se dan y no son personas trans. Ok, te la compro. Pero lo que no es normal es que toda esta gente estén sufriendo y lo digan, porque ellos lo dicen constantemente que están sufriendo y que aún mutilándolos no se resuelve el problema. Entonces, no es la solución claramente. Claramente la solución no es decirle a alguien que es algo que no es Darwin. O sea, es ir contra tu naturaleza. No tiene ningún tipo de sentido ir contra la naturaleza de la persona. No puedes. O sea, ¿para qué lo haces? Es una lucha perdida de antemano. La vas a perder. Cada célula de tu cuerpo te grita que tus cromosomas, aunque no te guste, son o XX o XY. Y aunque tú le metas la cantidad de hormonas que tú quieras,
A no ser que en algún momento se invente una terapia genética que a nivel, no lo sé, Que cambie celular, el ADN que completo. cambie el ADN, que eso creo que está bastante distante todavía, pues Pues no hay solución. cuando todo eso empezó a ocurrir, me puse a investigar mucho. Incluso me puse a ver un poco más para atrás, porque yo creo que las películas te van dando el trance de lo que hace Hollywood, Sí. te va dando el trance. Y me di un poquito más para atrás y vi una película que no sé si la has visto, que se llama The Danish Girl, No. la chica danesa. No lo he visto. La chica danesa, que es de un hombre que está casado y que quiere mucho a su mujer, pero tiene una fantasía en su mente que ella es Lily y era en 1920 y pico y se hace una operación y se hace todo y al final se muere contenta. Todo eso, ¿no? Pero te quiero decir que ya ellos ya vienen preparando, pero hay más. Descubrí también en una serie anime, no sé si te gustan los animes. No mucho, pero No, pero yo no lo consumo tampoco, pero no sé por qué razón, porque yo creo mucho en la espiritualidad también. Me dijo, tienes que ver esta serie. Y empecé. Se llama One Piece. One Piece, ¿tú ves One Piece? La conoces. Ok. One Piece tiene 1000 capítulos, por ejemplo. 1000 y pico capítulos. En el 455, One Piece está casi muriéndose. El protagonista se está casi muriendo. Y adivina quién es el que lo rescata. Una trans. Fíjate. Estoy hablando hace 10, porque después me dediqué a buscar el capítulo cuando fue puesto el capítulo ahí. Una trans. Adivina cuál es el poder de la trans. Le salen jeringuillas en las uñas e inyecta al enemigo y lo convierte en mujer. Todo eso, fíjate que ya te lo están poniendo como un héroe porque salva de la muerte al protagonista. Pero además de todo eso, ese es su poder, convertir a otras personas en mujeres, o al revés, si eres mujer te convierte en hombre. Pero ya yo veía desde ese momento, y digo, desde ese momento ya estaban ellos pensando a la aberración que vimos en el 20 y pico, cuando ellos decidieron que fuera totalmente. Pero ya venían preparando la sociedad. Al igual que, no sé si has visto la película Malcolm X, no, se llama Historia Americana X. Sí. Una historia americana X, que es un cabeza rapada, que lo meten preso. En la cárcel y en todo la eso. cárcel y todo eso. Porque yo me preguntaba, ¿y por qué le dicen a la gente que apoyan a que cierren la frontera, le dicen fascista? Viene de esa película. Esa película te muestra porque lo que él defendía en esa película, que ganó Oscar y ganó de todo, lo que defendía en esa película... Era Christian Bale, creo. No me acuerdo. No, era Edward Norton. Edward Norton. Edward Norton. Edward Norton. Edward Norton. Tienes razón. Lo que defendía él con los fascistas, con los nazis que estaban ahí, era que cerraran la frontera, que hicieran esto, que hicieran aquello. Y entonces por eso ahora te dicen fascista a ti si tú dices, controla la frontera. ¿Qué estás viendo ahora que caímos en frontera? ¿Qué fue lo que pasó con Biden? ¿Cómo tuviste lo de abrir la frontera y que entraran todo el mundo? ¿Cuál es la explicación lógica de los demócratas o cómo tú lo ves para abrir la frontera? Porque eso fue una locura. Ningún país hace eso. ¿Por qué los Estados Unidos lo permitió? Mi punto de vista es que se está buscando desde alguna élite, que exactamente no sé decir cuál es, porque creo que nadie exactamente sabe cuál es esa élite, pero quieren destruir Estados Unidos. O sea, las bases de Estados Unidos es necesario para ellos tener un mejor control, destruirlas. Es decir, mismos estadounidenses quieren destruir a los Estados Unidos. Ellos no se sienten estadounidenses. O sea, yo no creo que la élite del mundo, llámalo George Soros, Bill Gates o quien tú quieras, se sienta estadounidense. Yo no creo que ellos tengan un sentimiento patriota. Sí creo que apelan más a la familia. Porque el mismo Bill Gates cuida mucho a sus hijos, no los vacuna. Depende de qué vacunas. No soy un antivacuna, no estoy hablando de todas las vacunas ni nada parecido. Mi hijo está vacunado y tal. Lo digo porque sale gente que te dice, eres un antivacuna. No, yo también tengo todas puestas. Pero él sabe cuáles son las correspondientes, cuáles son los plazos, no les da pantalla a sus hijos. O sea, ellos, a su familia por lo menos, hasta donde tengo entendido, sí las quieren. Sin embargo, a la misma vez te venden esto de la reducción de la población mundial, andan poniendo vacunas por todo el mundo, que eso también ya sería otra investigación, y ahí hay gente que últimamente también tenemos el tema de que los conspiranoicos estamos teniendo razón en casi muchas todo, cosas. Casi todo. Los que nos decían conspiranoicos, yo recuerdo cuando el COVID me pusieron strike por hablar del aborto, que es lo mismo, o sea, es control poblacional. El aborto es claramente control de la población. Eso es directo. Me pusieron un strike. Y te quedas como, cabrón, no, o sea, no me dejan decirlo. O sea, no es conspiración mía, no soy un conspiranoico, es que no me dejan hablarlo. Pasó lo mismo con las elecciones. Si tú decías
que las elecciones ¿Hubo para fraude? ti no fueron legales, ya eras un conspiranoico, strike también por eso. Entonces te das cuenta de que están buscando la destrucción de Estados Unidos porque es el único país todavía lo suficientemente armado, ni China, ni Rusia, ni Europa, ni Hispanoamérica, ni qué contar, y Medio Oriente ya tienen los problemas con la Sharia, y esto va a sonar gracioso, pero se acuestan entre primos, lo estábamos hablando ahorita, parece gracioso, pero tienen un IQ deficiente en comparación con los occidentales, precisamente por permitir el matrimonio Entre familias. sí, la endogamia, por permitir la endogamia. Entonces, los últimos que quedan armados son estos cabrones aquí. Y esto hay que cagárselo, de alguna manera. Hay gente que sigue diciendo, pero es que tienen armas nucleares. ¿Dónde vas a tirar una? ¿Dónde tú vas a usar el arma nuclear? ¿En Washington? Dentro ¿En de ti Nueva mismo. York? ¿En Los Ángeles? Exactamente dime en dónde el gobierno de los Estados Unidos, para yo entenderte, puede utilizar el arma nuclear. O sea, es absurdo. Y aparte, directamente te estarías colocando como el malo de la película. O sea, eso ya, ni modo. Y ellos tienen que lucir como los buenos ojos. Nadie puede dormir, y yo creo que vas a estar conmigo de acuerdo en esto, sintiéndose que es el malo de la película. Ni Fidel Castro, ni Hitler. Absolutamente nadie. Ellos van a la cama creyendo que son benefactores públicos. Todos. Se creen buenos. Sí. Ellos lo que están haciendo en su cabeza es un bien a la humanidad. Todos. Entonces, le preguntas el otro día, no sé si lo viste, lo de Hillary, que le preguntaban por el baño de Clinton y todo esto, y decía que no, que eso era como una campaña, pero que eso fue en un momento, en un lugar donde él estaba ayudando a los niños del mundo, y tú te quedas así, tú dices, pero amiga, es una foto en la isla ¿qué me estás contando? Están en los documentos, están en todos Sí, lugares. me estás vendiendo una película que ya aquí podemos comprobar que no funciona. Y sin embargo, siguen creyéndose benefactores sociales. Te pongo otro ejemplo, búsquenlo. Si la gente que cree que soy un conspiranoico, busquen esto. Bill Gates propone tapar el sol. No como la gente se imagina. Bill Gates ya propuso tapar el sol. ¿Cómo? Esto se dio a través de una explosión volcánica, no recuerdo en Asia, en qué lugar de Asia se dio, y la temperatura bajó 2 grados, si no me equivoco, por la erupción volcánica, y todas las partículas que quedaron flotando en la atmósfera impedían la entrada de los rayos solares, y eso hizo que bajara la temperatura. Él propone regar con algunas partículas, algunos químicos, la atmósfera, para que no entren la radiación solar a la Tierra y así bajar la temperatura. Si no me crees de verdad, búscalo. Pero, ¿cuál es el objetivo? Rebajar la temperatura de la Tierra. ¿Para? El cambio climático. O sea, disminuir el cambio, frenar el cambio. Ellos son benefactores sociales, son benefactores públicos, quieren ayudar al mundo. Y sí, un izquierdista ve eso y dice, bravo, Sí, claro. bravo, qué bien, te Van a apoyamos. salvar el mundo. Te apoyamos. Es decir, que Bill Gates piensa que él puede salvar el mundo. Yo ¿Y creo cuál que es, cuál es el cons ¿cómo de que? bajar la temperatura? ¿Cuántas especies se pueden morir? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? Supuestamente ellos dicen que por la acción humana la temperatura del planeta viene subiendo. Esa es la teoría de ellos, ¿no? Ok. Y que si la temperatura sube van a venir catástrofes naturales enormes, más ciclones, más huracanes, más inundaciones, más tsunamis, etcétera, etcétera. Eso no se puede probar. Hay un libro de Bjorn Lomborg que se llama False Alarm. Búsquenlo. Yo no lo he encontrado en español, está nada más en inglés, pero es un librazo. Porque Bjorn Lomborg dice, estamos poniendo el dinero en los lugares equivocados. O sea, estamos poniendo taxes por aquí, taxes por allá, y realmente lo que mata a día de hoy no es nada de lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, en general, lo que más mata a nivel climático es la contaminación ambiental, el aire contaminado. Entonces, deberíamos de gastar dinero, en lugar de comer tanta basura y pensar en todas estas tonterías de el apagado del auto. No sé si viste que Trump lo quitó ahora, el botoncito este que tienes que apretarlo, si no el carro se te prende y se te apaga en los semáforos. Sí. Que vamos a ahorrar un montón de gasolina con eso. En realidad, la contaminación del aire es lo más importante y es lo que más personas mata en el mundo, entre otras cosas. Él lo iba poniendo en el libro, él te lo da desglosado completo y te va diciendo, mira, la temperatura, una ola de calor o lo que sea, estaba como en el lugar número 12, una cosa así. O sea, esto es lo último que tendríamos que mirar. O sea, estamos hablando de una diferencia de 1000%, ¿sabes? Es lo último que tendríamos que estar mirando. Pero sin embargo, esa gente te venden, y ojo, esto es muy importante porque los jóvenes son muy dados. ya estamos obvio, ¿eh? Pero son muy dados a querer salvar el mundo. Claro. O sea, si yo te digo a ti, tú eres el Mesías, que si no consumes productos plásticos, vas a salvar un animalito en el mar
y con eso vas a estar salvando el mundo. Pues es una mentira. Mira, en este mismo libro que te digo de False Alarm, ese es el de False Alarm, no me acuerdo, no importa. Te dan datos como que el plástico salvó a los elefantes. Mira qué cosa más loca. El plástico salvó a los elefantes y a las tortugas carey. ¿Y cómo salvar a los elefantes? Porque cuando hablamos ya claro, hace décadas atrás, para las teclas de los pianos, las bolas de billar, entre otras cosas más, lo que se utilizaba era el marfil de los elefantes. Y al descubrir las fibras de plástico y hacer ese tipo de elementos con el plástico, se dejaron de matar tantos elefantes. De hecho, la gente no se preguntaba nada por los elefantes. En ese tiempo la pregunta era ¿de qué vamos a hacer ahora las teclas de los pianos? ¿O de qué material? Porque sabemos que la madera, por ejemplo, no funciona y más con tanto uso, no es resistente. Y, por ejemplo, los carey, que se utilizaban para peines y todo esto, pues las conchas de los carey son bien bonitas, son caras, son tal. Se salvan por lo mismo, porque los plásticos pueden imitar muy, muy, muy parecido a las tonalidades que daban las conchas de los carey. Y eso lo crea el capitalismo. Eso lo crea el capitalismo. Porque yo me acuerdo una vez que dice, no, el capitalismo es antiambiental, que aquello, todo lo otro. Eso es contrario. Porque el capitalismo, por ejemplo, busca soluciones a problemas sociales. Por ejemplo, antes para hacer un libro había que talar, no sé, un árbol. Un árbol por libro, qué sé yo, y había que la tala era grandísima. Y de pronto crearon el Kindle, crearon el USB, donde tú puedes tener pendrive. Una biblioteca entera. Una biblioteca entera la puedes tener aquí, que antes tenías tú que talar el Niágara, no, ¿cómo se llama? El Amazonas completo para poder tener una biblioteca en tu casa. Ahora la puedes tener. Es decir, que el capitalismo lo que hace es solucionar problemas, incluso hasta ambientales. Sí, claro. El resultado. de las fibras de plástico no fue... Es que simplemente estaban buscando otro uso. Con el petróleo, la gasolina era lo que sobraba. No era algo importante. Y simplemente, no sé si fue Rockefeller o quién fue, uno de ellos dijo, búscamele un uso a esto. Y ahí estamos viviendo como estamos viviendo. A veces hasta sin querer. Sin querer. Porque lo que se utilizaba era, si no me equivoco, era el queroseno, que era con lo que se alimentaban las lámparas y todo esto, pero no... Imagínate, era tiznada, todo, un desastre. El capitalismo sí o sí ha sabido sacar provecho de los desechos. O sea, hay negocio con la basura en el capitalismo. Los países socialistas no saben qué carajo hacer en Cuba con la basura. Suecia creo que la compra. ¿Es Suecia o Suiza? No me acuerdo. Compra la basura para crear energía. La compra todo el mundo, imagínate tú. Somos ricos en Cuba. Vamos a hablar de Trump para entrar en Cuba y rápido ahí en Cuba y la emigración, porque veo que has tocado en tu canal de YouTube de Evolucionarios. Sí. Tocas mucho esa parte de ICE, de lo que está ocurriendo, de la manipulación que hay por detrás de todo eso. De Trump, ¿qué es lo que te gusta de Trump y qué es lo que no te gusta de Trump? De Trump no me gustan los aranceles. De Trump no me gustan algunas actitudes que él ha permitido con respecto a mismo ICE. Creo que lo van a llevar a perder las elecciones. De medio término. Y para poner una última pega allá, es que no se haya decantado, aunque es el presidente que más ha hecho por la vida, que no lo haya sido más abiertamente. O sea, que él no tuviera el valor de decir abiertamente que él es pro vida y listo. Y ya está. Lo de ICE. Con Obama y Biden se han deportado muchas más personas que con Trump. ¿Por qué tú crees que esa diferencia, porque yo a veces me decía, ¿cómo tú montas 3 millones de personas en un avión o en varios aviones y la prensa no se da cuenta? Ese es el número uno. Y sin embargo, Trump, no sé cuánto llevará ahora, pero la última vez que chequeé llevaba 400,000 o 500,000, que fue hace tiempo. Puede llevar un poco más. Pero sí, la prensa y las redes sociales, todo el mundo está escandalizado. Es decir, mueves 3 millones y nadie se da cuenta. Mueves 400,000 cuando lo verifiqué en ese tiempo y la prensa escandalizada. ¿Crees que hay una manipulación de la prensa y de la izquierda para tratar de destruir a Trump? ¿Y por qué quieren destruir a Trump? Indudablemente. Yo no creo que ningún hombre sea el salvador. O sea, no. Si a mí tú me preguntas, yo te voy a decir que Cristo es el salvador y si todos nos volvemos cristianos, capaz que el mundo fuera un lugar mejor. Sí. Pero sí creo que Trump les hace mucho daño a estas élites que creo que existen. Yo también. Creo que les hace mucho daño. En algunas cosas él será más condescendiente, pero en otras muchas no ha sido condescendiente. No ha sido condescendiente con el tema de los niños, que para mí es ya el colmo, o sea, meterte con los niños.
no ha sido condescendiente con el tema de las fronteras abiertas, que es la destrucción directa de los Estados Unidos. O sea, la destrucción del Imperio Romano es la entrada de los hunos. La destrucción de cualquier imperio va a ser simplemente una invasión. Y era lo que estaban haciendo. Y es lo que están haciendo, una invasión. Pero en este caso para controlar, porque incluso, disculpa que te interrumpa, ellos cuando entraban esa masa los ubicaban en los estados swing. Porque esa gente van a estar eternamente agradecidos a los demócratas. Y ahora con lo que está haciendo Trump van a estar, por supuesto, van a odiar completamente a los republicanos. Pero lo estaban poniendo en estados swing, estados donde ellos no controlaban, o que se podían ganar para cuando esa gente cogiera. De hecho, lo que está ocurriendo, que quieren que hacer las votaciones sin, ¿cómo se llama? DNI, sin ser ciudadano americano, es para eso mismo, para ellos barrer. Hace poco, cuando publiqué esa noticia en X, la gente que me sigue de otros países me decía, ¿pero cómo? ¿Se podía votar? Y yo les decía sí. Una locura. Una locura. Imagínate tú, aquí podía votar cualquiera. Sin ID. Yo, turista canadiense, podía llegar aquí y decir, dame una boleta ahí. No, dame tu ID. Es anticonstitucional pedirme ID. Así que dame una boleta que yo también voy a votar. Pero es que no te lo iban a pedir. Hay estados en los que no te lo iban a pedir directamente. Hay estados en el que hay youtubers que grabaron el video. Mira, este es mi ID. Y le decían, no lo quiero ver, no me interesa. Y lo otro, fíjate, ellos siempre han sido los más racistas. La izquierda siempre ha sido la más racista. Lo otro que te dicen, porque la justificación para lo del ID, es que las personas negras se les complica hacerse el ID. O sea, ¿tú lo que me estás diciendo es que son anormales o qué es lo que tú me quieres decir? ¿Son inferiores? ¿Son disminuidos? ¿Cómo no se van a poder hacer un ID, por favor? O sea, ¿qué estás haciendo? Los tomas por tontos encima. Los tomas por tontos. Mira, ese mecanismo para destruir Estados Unidos, más el control poblacional, se da constantemente también a través del aborto. Adivina, la mayoría de las clínicas de aborto, ¿dónde está? En barrios de negro y en barrios de latino. Porque no quieren que se nos reproduzcan. Nos están metiendo aquí y no quieren que nos reproduzcan. O sea, claro. Está claro. Está clarísimo. Blanco y en botella. Pero ese es el principio de Planned Parenthood desde que se fundó. No es el principio de Planned Parenthood ahora. Que ellos quieren distanciarse de Margaret Sanger y todo eso, porque ella sí lo declaró abiertamente. Los disminuidos tenemos que evitar su reproducción. Que ojo, en parte, si tú lo ves a nivel, ¿cómo decirle?, de benefactor social, si tú lo ves de esa manera, llevar la evolución hasta la cúspide es eso. O sea, que no se reproduzcan los menos los inadaptados, digamos. Que no se reproduzcan los inteligentes nada más. Sí, que solo se reproduzcan los inteligentes. Que esa sería la cúspide de la evolución, ¿no? Claro. Vamos a darle un pequeño empujón a la evolución, que eso fue lo que entró aquí en Estados Unidos con John Dewey. Y Margaret Sanger dijo, no, pues esto tiene toda la lógica del mundo. O sea, nos reproducimos los más inteligentes, los que más dinero tenemos, los más pudientes, y los otros vamos a esterilizarlo. Pero va a llegar un momento que se van a cruzar primos con esto, con aquello, porque si se reduce eso ahí, va a llegar un momento en que va a peor, porque cuando empiezan a reproducirse las cadenas de ADN van a terminar anormales todos al final, aunque sean muy inteligentes. Yo no sé hasta qué punto ellos querían llevarlo. O sea, ese cálculo no sé hasta qué punto ellos lo hicieran, ¿sabes? Lo que sí es que lo hicieron a través de la ley fue esterilizar negros y esterilizar hispanos. O sea, eso sí lo hicieron abiertamente, entre otras comunidades, pero principalmente negros y hispanos. Directamente. Claro, te venden el discurso de tú no tienes cómo mantener a tus hijos, no tengas hijos, no te reproduzcas. Pero la realidad es que lo dijeron abiertamente. No, y que te suben el costo de vida de tal manera para que antes tú tenías 5 hijos, lo podías mantener, y la mujer en la casa. Han subido tanto el costo de vida que ahora tienes que trabajar, la mujer tiene que trabajar y puedes tener un hijo nada más para poder subsistir o vivir. Y ellos te lo educan. Para colmo. Sí. Pa' colmo. ¿Cómo ves lo que está pasando con Cuba ahora mismo, con Trump, con la comunidad cubana? Sé que vives en Tampa y le tiras un poco más a eso, pero también le tiras, por supuesto, a la dictadura cubana. Pero ¿cómo ves tú el movimiento de Trump con respecto a Cuba? El bloqueo, el supuesto bloqueo petrolero que está ocurriendo, la situación que hay en Cuba. ¿Cuál es tu pronóstico para la libertad de Cuba? Si estamos cerca, si estamos lejos. Si algo va a ocurrir ante las elecciones de medio término. Dame una panorámica ahí y vamos a ir discutiendo eso por acá. A ver, Dios mediante, este es el último año de la dictadura. Amén. Soy muy optimista. Soy muy optimista. No lo voy a negar. ¿Metes esa Y ojalá, predicción? Sí.
Sí, tiene que ser ahora. Yo creo que sería el fracaso más grande de Marco Rubio y de Trump no terminar con las dos dictaduras, las tres. También quiero poner a Nicaragua aquí. Pero sería un error para mí fatal. Y ya, si eso lo juntas a es un triste final, ¿no? Pero una pérdida de las elecciones de midterm, ya ahí entramos en una debacle tremenda donde sí se van a perpetuar ya, porque yo no veo ninguna otra administración en el futuro. Ojo, no soy futurólogo, claro, pero con todo lo visto, no veo ninguna otra administración con lo suficiente como para hacer lo que se hizo con Maduro. Ir, entrar, llevártelo y decirte, ahora negocias o te va a pasar lo mismo. Y por primera vez estoy viendo una justicia real. No es una guerra interminable, me voy a meter en tu país y hay una guerra civil interminable con una cantidad de sangre terrible. No, la va a pagar quien siempre la tuvo que pagar, que es el líder. Tú eres el que la tienes que pagar. Y si el de atrás no tranza, el de atrás también viene para acá. Y ojalá que lo hagan. Ojalá, me parece lo más justo de Darwin. O sea, para mí es justicia. No es venganza, es justicia. Y esto que está ocurriendo, porque ahora las clarias, los izquierdos se están diciendo, pero el pueblo cubano es el que está sufriendo. Bueno, el pueblo cubano lleva 67 años sufriendo, ¿no? Y ahora es que te das cuenta que está sufriendo. ¿Te acordaste ahora? Te acordaste que está ocurriendo. Entonces tú piensas que este año se va completo la dictadura. Dios mediante. ¿Qué pasa si yo creo que va a ocurrir antes de las elecciones de medio término? Yo pienso lo mismo. Tiene que ser. Tiene que ser. Porque si no ocurre, después no van a poder hacer nada. Ojalá y ganaran, pero eso no lo tenemos garantizado. Si ganan los demócratas las elecciones de medio término, que probablemente la ganen, ¿crees que le metan un impeachment a...? Yo creo que sí. ¿Se lo van a meter? Yo creo que sí. O sea que... Ya se lo han dado antes. Sí, claro. Pero, o sea, que el impeachment tenga un resultado positivo para los demócratas es otra cosa. Capaz que no. Pero creo que le van a bloquear por todos lados, lo van a meter en juicios, le van a hacer... La gobernanza se la van a hacer imposible. Y si le hacen la gobernanza imposible, pues no va a poder hacer nada con Cuba. Sí. Ni con Venezuela. Sí. ¿Crees que ellos están ganando tiempo? Sí. La dictadura cubana está buscando tiempo. Yo creo que era lo que estaba esperando Maduro. Creo que Maduro estaba como... Que lleguen las elecciones rápido. Las elecciones a ver si pierden y ya está. Y si pierden se van a ocupar de otras cosas. Va a tener que ocuparse del impeachment y de la madre de los tomates. Ya, y estamos libres. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Qué mensaje le gustaría dar al pueblo cubano para ir terminando ya? Que hay que abandonar la mentalidad socialista. Hay que abandonarla ya, porque si no vamos a ser pueras eternos, vamos a ser niños eternos creyendo que el Estado nos puede mantener cuando el dinero, la plata del Estado, somos nosotros. La gente cree que el Estado tiene dinero eterno. No tiene dinero eterno, no existe eso. No existe. Lo que produce la Reserva Federal es simplemente deuda futura traída al presente. O sea, es el dinero de tus hijos en el presente. Tu hijo, a día de hoy, nace Darwin con una deuda de $100,000. Bueno, tu hijo es canadiense, es mío. Nació con una deuda de $100,000. ¿Por qué? ¿Qué es más inmoral que eso? Que un niño nazca con deuda. ¿Por qué? O sea, todavía yo elijo vivir en Estados Unidos, está bien. Pero ¿por qué mi hijo tiene que nacer con una deuda de $100,000? Y para quienes no entiendan, esto es cuando tú agarras la deuda de los Estados Unidos y la divides entre las personas que hay en Estados Unidos y te vas a dar cuenta de que ese es el cálculo. Está alrededor de los $100,000 lo que se debe. ¿Por qué? No es justo. El sistema que estamos... Pues muchos dicen, esto es capitalismo. Eso no es capitalismo. Al contrario, eso es socialismo. Yeah. Tú estás agarrando dinero del futuro y lo estás trayendo al presente. Tú estás agarrando el dinero que van a producir tus hijos y lo traes al presente. Y lo pagas construyendo carreteras, construyendo... que hasta aquí ni siquiera esa excusa hay porque aquí pagamos hasta las carreteras. No se entiende, Darwin, el impuesto a la vivienda. No se entiende. Y para una Cuba futura me gustaría una nueva constitución donde no se prohíbe el comunismo, que muchos me preguntan, hay que prohibir el comunismo. No. Tenemos que prohibir los 10 puntos del manifiesto comunista, pues resulta que la mayoría de los puntos del manifiesto comunista aquí en Estados Unidos se cumplen. Cuando te dije lo de la Reserva Federal, el punto 5 del manifiesto comunista. Un banco central con régimen de monopolio. Ellos producen su propia moneda. Ya nadie puede producir moneda, nada más que ellos. Y a partir de ahí, ellos hacen contigo lo que quieren. Y te roban dinero a través de la inflación, te roban dinero a través de la deuda, te roban dinero a través de todo.
roban. La palabra es roban, no hay otra. Roban. Y esto lo hizo incluso Roosevelt aquí en los Estados Unidos, en la década de 30. Lo pueden buscar también. Se robó el oro del pueblo de los Estados Unidos. La mayor estafa en la historia de la humanidad. No entiendo cómo el pueblo, para que veas, que incluso un pueblo que estaba completamente vacunado contra el socialismo, se dejó robar todo el oro. Decomisaron el oro de todos los estadounidenses. Wow. No podías tener oro. Se lo quitaron todo. Esto fue lo que hizo Fidel en Cuba con las casas de la plata del oro y todo esto. Pero en Estados Unidos no existe socialismo, es imposible. Aprende lo que es el socialismo. Agarra los 10 puntos del manifiesto comunista, apréndetelos de memoria y te vas a dar cuenta cuántos se están cumpliendo a día de hoy. Te vas a dar cuenta. Y eso es lo que tenemos que inhabilitar si queremos tener una sociedad sana. Quiere decir que la Constitución, tú no crees en la Constitución de 1940. Ni en peor. Ni en Una peor. constitución totalmente socialista, en una circunstancia totalmente socialista del mundo, donde Hitler salía en la revista Times, un socialista como Hitler. Si Hitler y Mussolini eran socialistas, búsquenlo ustedes. No me voy a poner ya, pero A debatir búsquenlo. eso. No, Sí. lo eran. O sea, y literalmente nacionalsocialismo. O sea, no. El otro es internacional y este es nacional, pero lo dicen el nombre. Lo dicen el nombre. O sea, no hay discusión al respecto. Oye, gracias, Oscar. Gracias por venir por aquí. Por favor, sigan a Oscar en su canal de YouTube de Evolucionarios, pero también tiene, voy para allá, Green Fit Sí. y tienen, ¿cuál es el de UFC? El Green Fits es de UFC y Green Space es Green que Space, subo ¿verdad todo- que sí? lo Green de Twitch Space. y todo eso. ¿El de qué? Lo de Twitch. Lo Lo que de hago en tu- Twitch. lo de Twitch, pero ya lo tienes en YouTube. Sí, lo que pasa es que hay un editor que lo corta y lo sube en YouTube. Ah, ok. Nada, oye, gracias, hermano. A ti, Gracias a ti. Un abrazo Y grande. nada, sigan a Oscar ahí en todas sus redes sociales, por favor. Gracias, de verdad que A sí. ti, bro.